Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Octavio Paz dijo esto: cada poema es único, en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. La poesía existe desde que el hombre usa el lenguaje. En Latinoamérica, la poesía fue fundamental en las culturas precolombinas y tras la llegada de los europeos adquirió otras características y matices. Hay, por supuesto, numerosos poetas latinoamericanos y hoy hablaremos aquí tan solo de algunos de ellos. Resulta difícil condensar en unos cuantos minutos la riqueza de estos poetas, de modo que este recuento, les digo, no es de ningún modo exhaustivo. Será una puerta que se abre, una invitación a la obra de algunos notables poetas latinoamericanos. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. José Emilio Pacheco es sin duda uno de los escritores más completos de la literatura mexicana. Abordó, como usted sabe, el cuento, la novela, la crónica y por supuesto la poesía. Y es en esta última donde condensa los demás géneros y todos sus intereses. Desde muy joven combinó su labor de editor con la de traductor y escritor. Me atrevería a decir que la mayoría de sus poemas son el resultado de sus profundas meditaciones acerca del tiempo, la conciencia, la historia, la condición humana. Fue, sin duda, un gran lector y eso se refleja en su poesía, que parece sencilla, incluso llana, pero que en realidad refleja erudición e ironía. En su primer libro de poesía, Los elementos de la noche, publicado en el año de 1963, Pacheco hace gala de una voz original y propia. De hecho, Efraín Huerta escribió respecto a este libro las siguientes palabras: los de José Emilio Pacheco son poemas de perfección y emoción. Parecería que ya no es fácil ahora decir amor mío en un poema. Parecería que no es sencillo encontrarle secretos al soneto. Parece difícil penetrar en el hermoso género llamado poema en prosa. Hay en esta poesía un ansia, un ardor. Hay la búsqueda de color, de los misterios. Hay la persecución de la verdadera palabra, de la verdadera voz. Si acaso dudase usted de las palabras de Efraín Huerta, escuche estas breves líneas de un poema titulado Luz y Silencio, que se desprende de su primer libro. Todo lo que has perdido, me dijeron, es tuyo, y ninguna emoción recordaba que es cierto. Todo lo que destruyes, afirmaron, te hiere. Traza una cicatriz que no lava el olvido. Todo lo que has amado, sentenciaron, ha muerto. No quedó ni la sombra, se acabó para siempre. Todo lo que creíste, repitieron, es falso. Se hundieron las palabras con que empezó tu tiempo. Todo lo que has perdido, concluyeron, es tuyo, y una luz fugitiva anegará el silencio. Luego vinieron los volúmenes, el reposo del fuego, no me preguntes cómo pasa el tiempo, irás y no volverás, y otros más. Quizás una forma de acercarse a él, si es que aún no lo hace usted a través, es de los días que no se nombran. Antología personal publicada el año pasado por ERA, el Colegio Nacional y la UNAM. José Emilio Pacheco. Ahora bien, otro gran poeta, Álvaro Mutis. Nació en Colombia, pasó los primeros 9 años de su vida en Bruselas, pero vivió en México desde joven y hasta su muerte en 2013. Por lo anterior, no resulta extraño que afirmara que como poeta se vive constantemente en el exilio. La soledad y el desarraigo son consecuencias de una forma de entender la historia y el efímero paso del hombre sobre la tierra. En su libro, Los elementos del desastre, publicado por primera vez en 1953, Mutis señala lo inútil de cualquier idealización humana y presenta el desastre de diferentes maneras. Como seres cuyo destino está ligado irremediablemente al desastre, o como simples lugares donde el desastre puede encontrarse, como la derrota humana, como el miedo. ¿Qué le parece si leemos un breve fragmento del poema titulado Tres imágenes? Para que se dé nada más una idea de lo que le estoy platicando. Esta pieza de hotel donde ha dormido un asesino. Esta familia de acróbatas con una nube azul en las pupilas. Este delicado aparato que fabrica gardenias. Esta oscura mariposa de torpe vuelo, este rebaño de alces.
han viajado juntos mucho tiempo y jamás han sido amigos. Tal vez formen en el cortejo de un sueño inconfesable o sirvan para conjurar sobre mí la tersa paz que deslíe los muertos. Además, por si fuera poco, en este volumen aparece por primera vez uno de los personajes más entrañables de la literatura, McGraw el Gaviero. En el poema Hastío de los peces, donde el ilustre personaje evoca sus días como vigilante de transatlánticos en un remoto puerto del Caribe, McGraw se convertiría después en el protagonista de la saga de 7 novelas agrupadas bajo el título Empresas y tribulaciones de McGraw el Gaviero. Y no exagero si le digo que Mutis no solo trasladó a su personaje de la poesía a la prosa, sino que su escritura misma es una combinación de ambos géneros. Francisco Hernández es un poeta veracruzano quien en sus breves textos aborda el amor, la violencia, el erotismo, el tiempo. Sus obsesiones como autor se centran en la memoria, la profecía, la narración onírica y la viñeta realista para dar testimonio de la fragilidad y la grandeza. Además, aborda el retrato literario. Por ejemplo, cuando reconstruye el último día en la vida de Silvia Plath, la agonía de César Vallejo en el Hospital Arago o el enfrentamiento de Ramón López Velarde con el mar, construye una historia nueva que surge del poema y sobre todo del retrato emocional de sus personajes. Hace ya algunos años, la UNAM publicó Poesía Reunida de Francisco Hernández. A través de sus páginas, usted seguro se percatará de que sus poemas están tejidos con un hilo conductor anecdótico, pero no carente de belleza y de turbación, como ocurre con El sueño de la pareja. Raúl Gómez Hattin es un poeta colombiano que nació en Cartagena en 1945. Estudió Derecho en Bogotá, pero jamás terminó porque dedicaba sus esfuerzos al teatro y a la cultura griega. Luego se dedicó a la poesía y publicó su primer libro a los 35 años bajo el simple título Poemas. Homosexual y reprimido por las convenciones sociales, pasó los últimos 10 años de su vida en Cartagena en medio de graves episodios de locura, consumo de sustancias alucinógenas, vida enloquecida, alternados algunas veces con la impartición de talleres de teatro y poesía. Murió atropellado en 1997. Nunca se pudo determinar si fue un accidente o un suicidio. Lo cierto es que el poeta ya vivía en la total indigencia. En su poesía se ve reflejada su vida, los vaivenes de la misma. Se podría decir que su obra es un autorretrato, muchas veces distorsionado, pero siempre fiel a la locura, la vagancia, la homosexualidad y la marginalidad. Usted lo sabe, hay en la cultura mexicana un antes y un después de Octavio Paz. Fue ante todo un poeta y así quiso ser recordado. Fue también un hombre de ideas, una de las mentes más claras de su tiempo. Desde su aparición o desde la aparición de algunos de los primeros libros de Octavio Paz, como Bajo tu clara sombra y Raíz de hombre, en 1937, la poesía mexicana adquirió una voz distinta y distinguible por el rigor y la belleza verbal. En 1949 aparece la primera edición que con los años vería sucesivas reediciones y ampliaciones de un libro cardinal en la poesía mexicana, Libertad bajo palabra. Reunión a su vez de varios libros de Paz, entre ellos Águila o Sol y La estación violenta, que contiene algunos de los grandes poemas de Paz como Himno entre ruinas, El cántaro roto y Piedra de Sol, su obra maestra, junto con, según yo, Pasado en claro, un poema largo que a mí me hechizó desde que lo leí por primera vez en el año de 1975. Uno de sus poemas más audaces, Blanco, se publicó en 1967. Siguieron Vuelta, de 76, y Árbol adentro, de 1987. Oiga esto: mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores, habitados, familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza, vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo. Entre los muchos grandes poetas latinoamericanos hay 3 de ellos, 3 que a mí me gustan, contemporáneos, y que leo desde hace tiempo con mucho gusto.
Entro y salgo de sus poemas como rejuvenecido o cargado de cierta fuerza. Ellos son el argentino Roberto Juarros, el peruano Antonio Cisneros, el colombiano Juan Gustavo Cobo Borda. Me gusta la poesía de Juarros, el gran poeta argentino. Hay en ella una inteligencia poética superior puesta en un libro de relámpagos y asombros. Poesía vertical, 1983-1993. Me gustan en especial los poemas logrados por parejas de contrarios, por dimensiones escondidas en los pliegues de la realidad. La mano que recuerda las formas que ha tenido, los objetos que estallan por su cuenta, la osada perfección de un amorío, los misterios diarios de la vida cotidiana, incapaz de combatir los maleficios, la sombra de un objeto apoyado en la pared. Oigan esto. Cada mañana resulta más difícil reincorporarse al mundo, convalidar sus fuentes de sequía y reinstalarse en la histeria de sus ruidos, conectar entre sí los colores, volver a los abrevaderos de palabras, reconocer los páramos de historia. Poesía cotidiana y erudita. Así podría definirse la obra del poeta Antonio Cisneros. Hay en sus poemas toda la naturalidad de las dificultades poéticas, una invención del mundo diario entre raras expediciones y una mirada sabia e inspirada ante el desastre. Escuchemos esto. ¿Qué fue eso de casarse en una iglesia barroco colonial del siglo XVII en Magdalena Vieja? Pero la arquitectura no nos salva. ¿Verdad que así tuvimos un par de licuadoras, un loro disecado, 4 urnas, artefactos para 18 oficios, sin vasijas en cristal de Bohemia y 8 juegos de té con escenas de amor pastoril? Como todas las semanas, el público encontrará en este escenario una ventana por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. García Lorca. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.